enseñando y pues nada, invitar que siempre se suscriban al canal de Sanando Heridas y estamos aquí para ustedes. Adelante, pastor, muchas gracias. Bueno, mi hermana Arlet, muchas gracias por la invitación, por este tiempo. Mi nombre es Jaime Murcia, junto con mi esposa, la pastora Yolanda, tenemos la oportunidad de estar pastoreando una congregación acá en la ciudad de Cúcuta, en Colombia. Llevamos ya 17 años como pastores acá, fundadores, y en el ministerio pues ya llevamos más de 25, casi 30 años sirviéndole a Dios de tiempo completo, ministrando en varias iglesias. Estuvimos como haciendo un trabajo misionero en Venezuela, en varias congregaciones, hicimos talleres, encuentros, retiros. Bueno, fue un tiempo muy hermoso y luego el Señor nos trajo aquí nuevamente a Colombia ya para establecer la obra. Vamos entonces con el tema que me ha encargado nuestra hermana Arlet acerca del anticristo, específicamente los 7 años de gobierno y lo que compete al aspecto religioso. Entonces, iniciemos con Primera de Juan, capítulo 2, verso 18, donde Juan, cuando tiene la revelación del Apocalipsis, antes de eso, él en su carta escribe: hijitos, el último tiempo, según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Fíjese que Juan desde muchos años atrás ya estaba hablando acerca de lo que era el anticristo. El único que menciona a este personaje como anticristo es Juan. En otros pasajes recibe otros nombres y básicamente la palabra anticristo significa contra Cristo. Eso es lo que significa. Y hace la connotación de una persona que se opone completamente a Jesucristo, a su mensaje y a su obra. Durante toda la época de la humanidad se han levantado diferentes personajes proclamando ser el anticristo, haciéndose pasar por el anticristo, el que hace referencia Juan, pero han sido simplemente falsos anticristos, personas que han movido mucha gente, muchas masas al error doctrinal, incluso a sacrificios, pero todavía no se ha establecido este tiempo del cual habla la Biblia, donde se levanta este personaje que es el anticristo. Ahora, en la Biblia, este personaje aparece con varios nombres, con varias menciones. Por ejemplo, aparece como el cuerno pequeño, que es la descripción que da Daniel, como el rey altivo de rostro, que también aparece en Daniel, el príncipe que ha de venir, obviamente no Jesucristo, el rey voluntarioso, aquel que viene con su propio nombre, al cual Israel recibirá como el Mesías, el hijo de perdición, el hombre de pecado, el que se opone y se levanta, o también como la bestia. Cuando Juan habla y Daniel hablan acerca de la visión que tuvieron en relación a la bestia, se le da esta naturaleza precisamente al anticristo de bestia por su personalidad sin sentimientos. Será un hombre completamente sin sentimientos, sin amor, sin ningún valor por la vida, un hombre que no tendrá ningún tipo de piedad ni de misericordia alguna, un hombre que simplemente ejercerá total dominio y maldad. Es un hombre que se levantará con violencia hacia todo aquel que proclame o que crea o que hable acerca de Dios o de Jesucristo. Ahora, iniciemos con lo que son los 7 años de gobierno. La pregunta primera es, ¿por qué 7 años? ¿De dónde surgen esos 7 años? Que la Biblia hace referencia a los 7 años de la tribulación, los tiempos de tribulación. Está establecido que son 7 años. Pero ¿de dónde salen estos 7 años? Vamos a Daniel. Daniel recibió una profecía, una visión. Dice: aún estaba hablando, llorando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios.
Y aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio tu ruego fue a la orden y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, para traer justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas, y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, y después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Entonces, notemos esto. El ángel le dice a Daniel que hay 70 semanas que están ya declaradas sobre la nación de Israel. Esas 70 semanas están establecidas de acuerdo a la semana profética a semanas de 7 años, no de 7 días, sino semanas de 7 años. Con lo cual 70 semanas establece 490 años. Pero Gabriel le dice, hay 6 bendiciones específicas establecidas para la nación de Israel. Las primeras 3 tienen que ver con lo que será el fin del pecado dentro de esas 70 semanas. Él dice, para terminar la prevaricación, poner fin al pecado y expiar la iniquidad. Eso fue lo que hizo Jesús específicamente en su sacrificio en la cruz. Y las otras 3 bendiciones serán una vez se establezca el reino milenial, es decir, para traer justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Ahora, cuando Gabriel le dice que están establecidas específicamente estas 70 semanas, y él dice dónde inicia el conteo y dónde se va a detener el conteo. Entonces dice, el conteo va a iniciar cuando se emita el decreto para la restauración de Jerusalén. Esto sucedió con el rey Artajerjes cuando le dio la orden a Nehemías para ir a reedificar la ciudad. Algunos a veces confunden este edicto con el de Ciro cuando le dio a Esdras la orden de ir a reedificar el templo. Pero note que el decreto de Ciro fue para edificar el templo, no la ciudad. Artajerjes en el tiempo de Nehemías fue el que dio la orden de edificar la ciudad de Jerusalén. A partir de ese momento inicia el conteo de las 70 semanas. Como decía el ángel, el templo se construirá, la ciudad se restaurará en tiempos angustiosos, que eso lo leemos en el libro de Nehemías, cómo fue la reconstrucción de los muros, las amenazas, los enemigos que se levantaban, sí, fue tiempos angustiosos. Una vez empieza la restauración de Jerusalén, hasta cuando Jesús muere, ese periodo abarca exactamente de acuerdo al calendario hebreo, no al calendario gregoriano que manejamos nosotros, sino de acuerdo al calendario hebreo, establece 483 años, lo que equivale a 69 semanas de las 70 que profetizó el ángel. Es decir, que queda una semana pendiente, una semana de 7 años. Esa semana no se ha cumplido. Ya se cumplieron las 69 semanas, queda faltando solamente una semana. Entre la semana 69, desde cuando muere Jesús, hasta cuando se inicie la semana 70, en ese periodo han de suceder todo lo que predijo Jesús. Por ejemplo, en Mateo capítulo 23, Jesús dijo, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te han enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de la sala y no quisiste?
he aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Esto sucederá cuando se dé la segunda venida de Cristo. Más adelante Jesús también dijo, caerán a filo de espada, serán llevados cautivos a todas las naciones y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Ahora, Jesús había predicho que ante la dureza de corazón de Israel, porque ya estaba por cumplirse la última semana, por causa de la dureza de Israel, en ese momento se hizo un alto en el reloj profético, se hizo una pausa. Ahí se detuvo el reloj profético para Israel y Jesús predijo que ese templo hermoso que veían allá no quedaría piedra sobre piedra. Y esa palabra se cumplió 70 años después de Cristo, cuando el Imperio Romano destruyó el templo y nunca más fue edificado el templo de Israel, el templo de Jerusalén. Y a partir de ese momento vino la cautividad, vino el exilio y vino todo lo que hemos conocido en la historia acerca del pueblo de Israel. Desde ese mismo instante empieza lo que la Biblia describe el tiempo de la gracia o el tiempo de los gentiles, como lo habla aquí en Lucas 21, hasta que los tiempos de los gentiles. Pablo, por ejemplo, hace una explicación acerca de esto en Romanos capítulo 11, verso 25, cuando dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que aconteció a Israel endurecimiento, en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá el Señor el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Fíjese cómo Pablo también está explicando que la pausa que se hace en el tiempo de Israel, el tiempo de su salvación, esa pausa que se hace por causa de su endurecimiento, es la pausa que Dios está usando para que todos los gentiles podamos entrar al reino de Dios, es decir, el establecimiento de la iglesia principalmente compuesta por gentiles. Nosotros estamos viviendo esa pausa entre la semana 69 y la semana 70. Estamos en ese periodo de gracia donde simplemente las puertas se han abierto para que todo aquel que crea en Jesucristo pueda tener salvación y vida eterna. Una vez se cumpla ese periodo, una vez termine ese periodo donde ya todos los gentiles, donde toda la iglesia ya entre al tiempo de salvación, se acabará el tiempo de la gracia, entonces la iglesia será tomada, la iglesia será arrebatada y a partir de ese instante inicia nuevamente el conteo del reloj profético y se activa la última semana profética, es decir, la semana 70 de 7 años, que es lo que nosotros conocemos como los 7 años de tribulación. Esa es la razón por la cual son 7 años de acuerdo a la profecía de Daniel. Ahora, hablemos un poco acerca de lo que será este periodo de 7 años de gobierno que tendrá el anticristo. Hay 3 pilares fundamentales que van a crear el escenario ideal para el anticristo. De acuerdo a todo lo que estamos viendo, al contexto, la realidad que estamos viviendo, hay 3 cosas que son fundamentales que van a crear todo lo propicio para que este personaje suba, se entrone y sea alguien de mucha influencia a nivel mundial. ¿Cuáles son esos 3 pilares? Número 1, la crisis social. Número 2, la crisis económica. Y número 3, la manipulación y el gran alcance de los medios de comunicación en la actualidad. Antiguamente, haciendo un paréntesis acá, antiguamente, cuando todavía no había la tecnología ni los medios de comunicación eran como ahora, cuando se decía, por ejemplo, que la venida de Cristo, la segunda venida de Cristo, todo ojo lo verá, pues nadie podía imaginar cómo podría ser eso posible si Cristo estaría al otro lado del mundo y nosotros estaríamos en el otro extremo. ¿Quién lo podrá ver al otro extremo? Pero ya cuando usted ve el avance de la tecnología, cuando usted desde su celular puede ver en cuestión de segundos lo que está pasando en tiempo real al otro lado del mundo, entonces nos damos cuenta que indudablemente la tecnología y la comunicación van a jugar un papel muy importante en este escenario para lo que es el anticristo. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de la crisis social,
nosotros nos damos cuenta de el tiempo que estamos viviendo tan peligroso, los tiempos de inseguridad, de violencia, de intolerancia. Se han perdido completamente los valores morales en esta búsqueda ansiosa de poder, de dinero, de estar los unos por encima de los otros. La gente está ansiando como nunca antes la paz. El hombre, el ser humano busca la paz. Los gobiernos hacen tratados de paz, los políticos proponen la paz, la gente, los que quieren subir al poder proponen tiempos de paz, pero todo esto que se propone solamente son promesas que el hombre no tiene capacidad de cumplir, porque la paz que el hombre ofrece es una paz momentánea, temporal, pasajera, manipulable, una fachada, un telón. No es la paz original, genuina, que nos ofrece el Señor Jesucristo. Por eso Él dijo, mi paz les dejo, mi paz les doy, y yo no la doy como el mundo la da. El mundo necesita la paz que Jesús ofrece. El mundo simplemente trata de buscar esa tranquilidad, esa confianza que ningún gobierno en el momento les puede dar. Así los políticos se paren y se hagan ver como los mesías salvadores, que sus propuestas son las mejores. Ningún político, ningún presidente, ningún hombre con influencia podrá traer la paz que la humanidad está buscando. La humanidad carece de esa paz. Solamente en este momento los únicos que pueden disfrutar de esa paz son los hijos de Dios, porque esa paz viene únicamente de Jesucristo. Cuando tenemos a Cristo en el corazón, podemos experimentar la paz que Él nos está dando, esa paz que gobierna nuestro corazón, nuestros pensamientos, esa paz que tanto estamos deseando. Entonces, ante la crisis social, la descomposición de los valores sociales, todo esto va a crear un escenario ideal para que aparezca este personaje. Fíjese, por ejemplo, que Pablo, cuando le escribe a Timoteo en la segunda carta, le habla acerca de cómo será el carácter de los hombres en los últimos días. Él dice, por ejemplo, ahora bien, ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Está hablando de estos tiempos. La gente será llena de egoísmo y avaricia. Serán jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, insensibles, implacables, calumniadores, libertinos, despiadados, enemigos de todo lo bueno, traicioneros, impetuosos, vanidosos y más amigos del placer que de Dios. Aparentarán ser devotos, pero su conducta desmentirá el poder de la devoción. Con esa gente ni te metas, le dice Pablo a Timoteo. Entonces, fíjese lo tremendo. Esto específicamente es lo que se está viendo hoy en el ambiente social. Note usted cómo las redes sociales, por ejemplo, exaltan personas que no tienen ningún principio moral, que suben en sus redes sociales cosas que degradantes, videos que lo único que hacen es llevar a inmoralidad, y los siguen, simplemente los siguen, les dan like, les dan me gusta, los hacen famosos, porque en eso está centrada en este momento la sociedad. Entonces, todo ese caos, toda esa búsqueda de tranquilidad, de confianza, son lo que está preparando el escenario perfecto para que se levante un líder y diga, yo soy la persona que puede traer la paz que están buscando. Yo soy la persona que puede darle seguridad a su familia, a sus hijos, a sus niños. Yo soy esa persona. Crean el ambiente propicio. Entonces se levanta y la gente dirá, sí, este es el hombre, entonces vamos a colocarlo como autoridad, vamos a ponerlo arriba, los medios de comunicación ayudarán, este hombre estará por todos los medios de comunicación, por todas las redes sociales, se hará famoso, este hombre tomará un auge, una fama que simplemente lo va a catapultar como el personaje ideal para tomar las riendas del mundo. Viene también lo que es la crisis económica, que es la otra columna para que el otro pilar, para que venga este hombre. ¿Cómo se produce la crisis económica? Bueno, están estos 4 factores. Estos 4 factores son los que hacen que se genere la crisis económica a nivel mundial. Número 1, la inflación.
Número 2, la devaluación de la moneda, cada vez las monedas valen menos, el endeudamiento de las naciones y el riesgo de una recesión económica. Todos estos factores se empiezan a juntar y van creando la crisis económica a nivel mundial. Usted empieza a ver, por ejemplo, en cuanto a la inflación, cómo ha subido el costo de los alimentos. En todo lugar, no podemos centrar únicamente en una nación, en todo lugar los alimentos han subido, la canasta básica ha subido de una forma desproporcional, las cosas más elementales y básicas para vivir se han elevado, que se están haciendo imposibles ya de sostener, de sustentar. El salario mínimo que se ofrece ya no alcanza para que una persona, una familia pueda sostenerse. La moneda cada día se devalúa más, cada día pierde más peso. Hay naciones que prácticamente han tenido que dejar su moneda tirada porque no sirve para nada, no vale absolutamente nada. Las naciones se han tenido que endeudar para poder solventar el sostenimiento de sus naciones. Y no precisamente, estas deudas no son precisamente porque no haya recursos en las naciones, sino porque hay tanta corrupción y ha proliferado tanto la corrupción que todos estos políticos corruptos están desangrando las arcas de las naciones, se están robando como nunca antes habían robado. Sabemos que siempre ha habido corrupción, siempre ha habido corrupción en todos los sistemas políticos de la humanidad, siempre ha habido corrupción, pero en el tiempo que vivimos la corrupción es descarada, la corrupción es alarmante, es asombrosa, roban de frente, y ya no es un peso, 2 pesos, millones, ahora son billones. Roban en cantidades asombrosas. Entonces, todo eso está empobreciendo las naciones. Todo eso está haciendo que cada día las naciones tengan menos capacidad para sostenerse, para mantenerse avante, para salir adelante. Fíjense cómo se están quebrando los sistemas de salud en muchas naciones, cómo se está cada día perdiendo la capacidad de inversión social en las naciones. Todo esto porque simplemente, hermano, estamos gobernados por personas que no tienen temor de Dios y están llevando a un declive económico a todas las naciones. Y el hecho de que las naciones tengan que endeudarse hace que se deban someter a las condiciones que le imponen aquellos que les prestan el dinero. La palabra dice, por ejemplo, que el que pide prestado es siervo del que presta. Entonces, cuando se le va a emitir un préstamo a una nación, se le ponen condiciones. Ustedes tienen que permitir esto, esto y esto y esto. Ustedes tienen que dar vía libre para esto, esto y esto otro. Ya les colocan ideas, ideologías, permisos para dar adoctrinamiento, bueno, tantas cosas que se introducen dentro de esos préstamos económicos que simplemente las naciones y los dirigentes tienen que decir, sí, no hay problema porque necesitamos el dinero. Y todo esto va encaminado a que todos esos poderes ocultos vayan teniendo libertad para ejercer dominio en las naciones, para tener injerencia en las naciones, como lo hace la ONU, como lo hacen la OMS, que ellos a cambio de muchos beneficios exigen tener injerencia en muchas decisiones que están tomando las naciones. Crean agendas como la Agenda 2030, la Agenda LGBTI, todas estas agendas que las tienen que imponer a la fuerza en las naciones y los gobernantes simplemente están aceptando. Todo esto es solamente una muestra de hacia dónde va caminando la economía mundial. Fíjese, sin ir tan lejos, lo que sucedió en la pandemia. La pandemia fue un experimento simplemente que se hizo para ver hasta dónde lograba mantenerse o manipularse el mundo, las naciones, someterse a un gobierno. Y fue un experimento que demostró que indudablemente somos manipulables, somos manejables, las naciones sí se pueden manipular por un ente, por una en este caso fue la ONU, pero asimismo puede ser manejadas por una sola persona. Entonces, todo esto va apuntando a esa crisis económica, lo que es la digitalización financiera. Yo creo que ya para nosotros no es nada raro darnos cuenta que cada vez es menos práctico manejar el dinero en efectivo, que es más fácil manejar plataformas financieras.
NECI, los bancos, nosotros, por ejemplo, personalmente hace tiempo que no vamos a un banco a hacer una cola para pagar como antes un recibo de servicios públicos o la cuota. Simplemente usted con su celular hace la transacción y listo, se fue, se pagó todo. Ya no se hace tan práctico tener dinero efectivo. Entonces, todo ese manejo nos está llevando a una globalización en la economía, a un manejo económico que puede ser fácilmente manipulable. Ahora, también entendemos que hay la brecha entre ricos y pobres cada vez se hace más grande, cada vez es más notorio. Hay una desigualdad en cuanto a los estratos sociales y cada vez se multiplican más los pobres y cada vez los ricos se hacen más ricos. Cada día los ricos acumulan más riquezas y los pobres cada día son más relegados a que sus necesidades sean menos atendidas dentro de los gobiernos. Los gobiernos actualmente con pensamiento socialista, comunista, no les conviene que la gente progrese, no les conviene que la gente prospere, no les interesa porque en el pensamiento de ellos está que los pobres son manipulables. Los que tienen dinero, la clase media, la clase alta no son manipulables, los pobres sí. Por eso el trabajo de todos estos gobiernos que se quieren implantar en las naciones es llevar a las naciones a la pobreza, a mantener la gente pobre para que así puedan ser fácilmente manipulables. Entonces, en todo ese entorno económico, en toda esa situación, toda esa crisis económica, ahí es donde va cada día el mundo a tener la necesidad de alguien que traiga una solución. La economía a nivel mundial poco a poco se va a ir destruyendo. Poco a poco el sistema que rige actualmente al mundo, el sistema económico, poco a poco va a ir decayendo, se va a ir haciendo insostenible. Entonces, en ese momento surgirá un hombre que va a proponer o establecer una economía global, una moneda global, una forma de manejo global para que todas las naciones puedan salir de la pobreza, puedan salir de su miseria, su ruina, y pues ante esa situación muchos se someterán, aceptarán, dirán sí, esta es la solución y simplemente le darán vía libre a este personaje para que él tome las riendas de esa economía. Pero detrás de todo esto, el plan del anticristo siempre será llevar a la humanidad a la adoración a Satanás, que es lo que él siempre ha querido desde que fue creado, desde que en su corazón entró el deseo de ocupar el lugar de Dios. Siempre ha deseado la adoración y en este tiempo él inducirá a las naciones a esa adoración. Dentro de este panorama de la economía de estos 7 años, aparecerá algo que hemos ya escuchado muchas veces que tiene que ver con la marca del anticristo, la marca de la bestia. Dice Apocalipsis capítulo 13, verso 16, dice, y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Entonces, nosotros ya sabemos, la Biblia dice que el número es 666, que es el número de hombre. Pero note que ya la Biblia en Apocalipsis estaba prediciendo que vendría una economía para toda la humanidad, una sola economía para toda la humanidad. Este versículo nos enseña que indudablemente la economía iba a ser unificada y que se iba a haber un manejo de una moneda única y que solamente aquellos que tuvieran una marca específica podrían comprar y vender en todo el mundo, absolutamente en todo el mundo. Antiguamente, pues parecía como no nos cabía en la cabeza cómo podría llegar a ser eso. Imposible, es muy difícil, es incomprensible. De hecho, recuerdo mucho que a veces las películas antiguas del anticristo, recuerdo que en una película salía un señor allá que le pusieran un sello y le ponían un sello aquí 666 y al otro le ponían el sello 666 en la mano, pero
es absurdo. O sea, no va a ser ningún sello, no va a ser una marca, no va a ser un tatuaje, no va a ser nada de eso. Eso no tiene nada que ver con la marca. La marca de la bestia, ya con el avance de la tecnología, va a ser algo completamente diferente, porque va a ser algo que le va a permitir a las personas comprar, vender, movilizarse, ubicarse en diferentes lugares, va a ser detectado donde quiera que esté. Es decir, es una marca que va mucho más allá de un sello, de un tatuaje. Eso no tiene nada que ver. Pero note esto, la marca es colocada, según la Biblia dice, que será puesta en la frente o será puesta en la mano derecha. En la frente, porque habla acerca de lo que es la identidad de la persona. Y en la mano habla acerca de las obras. Quiere decir que esta marca buscará tener el control de la identidad de las personas y de todo lo que las personas hagan. Toda obra, todo trabajo que las personas establezcan, todo esto será establecido por esa marca, ¿verdad? Y esta marca dice que es el 666. El número 6 es número de hombres. Y este número 3 veces 666 es como decir hombre, hombre, hombre. Es una negación total a la dirección de Dios, a la Trinidad de Dios, de Padre, Hijo, Espíritu Santo. Es como si el hombre dijera, no queremos Padre, Hijo, Espíritu Santo, queremos hombre, hombre, hombre. Es una manifestación de rebeldía completa del hombre hacia Dios, como cuando el hombre construyó la Torre de Babel, donde Dios les había dicho que se esparcieran, que se multiplicaran, pero el hombre dijo, no nos vamos a multiplicar, nos vamos a esparcir, y quisieron construir la Torre de Babel. Esa rebeldía del ser humano será manifiesta en este último tiempo, y todo aquel que se coloque la marca simplemente estará diciendo, renuncio a todo gobierno de Dios, renuncio a todo señorío de Dios, queremos únicamente el señorío de los hombres. Ahora, esta marca o este sello es una imitación, porque Satanás es un imitador, y es como una imitación del Espíritu Santo. Recuerde que la palabra dice que el Señor nos ha sellado con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el sello de Dios para nosotros. Ese sello es una marca que le pertenecemos a Él. Somos única y exclusivamente el Señor. Entonces Satanás, queriendo imitar, coloca su marca, y esa marca, el 666, es una marca que establece que esto me pertenece, que ya nadie se los va a quitar, son exclusivamente para él. Esa marca será puesta no por el anticristo, sino por el falso profeta. Dice Apocalipsis capítulo 14, perdón un segundito, Apocalipsis. Bueno, y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos, pobres, ya lo pasamos. 14 dice, y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá el vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles del Cordero, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, y nadie que reciba la marca de su nombre. Entonces note que esa marca es solo una imitación de lo que es la marca del Espíritu Santo. Todos aquellos que hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador, tenemos el sello del Espíritu Santo. Y ese sello no es un sello que pueda ser borrado, que pueda ser quitado. No, es un sello que nadie lo podrá quitar. Es decir, usted y yo fuimos sellados por el Espíritu Santo, y nadie, absolutamente nadie nos va a arrebatar de su mano. Así también, aquellos que se han negado al señorío de Jesús, aquellos que negaron el señorío de Dios, y en este tiempo de tribulación permitirán que se les coloque la marca, negando abiertamente a Dios y a Dios y a Jesús como su Salvador, ellos le pertenecen al anticristo, le pertenecen a Satanás, y su destino ya está establecido. Será un lugar de tormento y de sufrimiento. Ahora, esta marca solo se dará a conocer durante ese tiempo de tribulación. Ahorita no ha salido esa marca. Todos podemos especular, imaginarnos, puede ser esto, puede ser aquello, el código de barras, el código de esto. Podemos imaginarnos muchas cosas,
podemos pensar muchas cosas, pero lo cierto es que esa marca solamente saldrá durante ese tiempo de tribulación. Es allí donde se establecerá la marca y dirá, esto es lo que se va a imponer de aquí en adelante para comprar, para vender. Todavía no se sabe exactamente cuál es la marca. Podemos tener indicios. Por ejemplo, voy a pasarles un video de algo que es, esto fue hace 7 años. Hace 7 años. No sé si sale bien. Puede cuidar este video. Una empresa de Wisconsin va a comenzar a implantarle microchips en las manos a sus empleados para, según dice, hacerles la vida más fácil en la oficina. Diego Arias nos explica. Es del tamaño de un grano de arroz. Implantarlo solo duele un poco más que cualquier inyección, pero este microchip le permite a quien lo tenga dentro de la mano abrir puertas, utilizar la impresora y pagar por comida. Shreveport Market, una empresa que fabrica máquinas expendedoras en Wisconsin, se convertirá en la primera compañía en Estados Unidos en implantarle este microchip a 50 de sus empleados. Eso de entrar algo en mi piel como que no me convence. La controversia no se ha hecho esperar. Algunos temen que un microchip pueda violar la privacidad de los empleados, pero los promotores de la tecnología dicen se trata simplemente de hacer su vida más fácil en la oficina. Este empresario dominicano ve los beneficios. No me aterra para nada, sería más bien como reconocer que es el futuro, que la tecnología es lo que va a simplificar muchas de las cosas. Si esta tecnología es el futuro, ya no necesitaríamos de estas tarjetas magnéticas para abrir puertas, pero algunos expertos en tecnología aseguran esto podría abrir una caja de Pandora. O que dicen que no, sí, tiene información, tú puedes crear un clon del lector y hackearlo. Esta experta no se opone a la tecnología, pero dice es importante entender a lo que se está exponiendo. Lo más importante es que sea seguro y que quizás hay alguna forma de deactivarlo cuando uno quiera. La empresa promotora asegura que optar por el chip es voluntario y que no tiene la capacidad GPS, por lo que será imposible rastrear los pasos de sus empleados. Y retirar el chip sería tan sencillo como remover una astilla de la piel. En Nueva York, Diego Arias, Noticias Telemundo. Buenas tardes. Sí, eso fue hace 7 años. Esta puede ser una manera en que se establezca lo que va a ser la marca. Fíjense, por ejemplo, lo que pasó en el tiempo de la pandemia, donde usted no podía viajar en avión si no mostraba que se había puesto la vacuna. La vacuna era obligatoria. Usted tiene que demostrar que tenía la vacuna. Usted no podía ingresar, por ejemplo, al cine, a un establecimiento público, si no mostraba que tenía la vacuna. Entonces, hicieron que la vacuna fuese obligatoria. Entonces, aquí, por ejemplo, se hizo únicamente en una empresa, un grupo de 50 personas, y no fue obligatorio. Pero eso mismo puede fácilmente establecerse obligatorio a nivel mundial. Entonces, estas son solamente ideas de cómo podría ser esa marca, pero vuelvo y repito, hasta ahora nadie sabe cómo será. Se están creando plataformas para este tipo de manejo financiero, para que las personas tengan ahí su vida en cuanto a la salud, ¿verdad? Todo absoluta, que controla y maneja absolutamente todo lo que tiene que ver con la persona, su vida familiar, social, hijos, economía, todo ahí. Entonces, ya con la tecnología y cómo ha avanzado la tecnología, vemos que es muy factible y hay muchas maneras en que pueda establecerse esa marca. Ahora, los medios de comunicación jugarán un papel muy importante en lo que es el establecimiento de este hombre, este inicuo, perdón, van a establecer una marca, van a ser muy importantes los medios de comunicación, porque yo creo que ustedes se han dado cuenta cómo las redes sociales manipulan a las personas. En redes sociales pueden poner a circular una noticia falsa rapidito, se propaga en cuestión de segundos en todo el mundo y a la mayoría de las personas no les interesa si es verdad o mentira, simplemente me llegó esto y lo mando y punto. Eso es algo que insistimos bastante en la iglesia, le decimos a la gente, lea, mire, verifique que la información es verdadera, pero la gente no atiende, simplemente me llega esto y lo mandan
sea mentira o sea verdad. Y esta es la forma como una noticia se pone a circular de forma masiva por todas las redes sociales, Instagram, YouTube, por todo lado. Y esto va a facilitar mucho que se propague la fama de este personaje, que este personaje sea reconocido a nivel mundial, que las masas lo puedan aceptar. Recuerde que en la visión que tuvo Daniel y en la visión que tuvo también Juan, dice que ellos veían que la bestia subía de las aguas, subía del mar. Las aguas son una referencia a las masas, a las personas, a las naciones. Quiere decir que son personas que van a emerger dentro de las naciones, que la gente los va a aceptar, que la gente los va a reconocer, la misma gente los hará famosos, como sucede hoy en día. Hoy la gente hace, en redes sociales hacen famoso al que quieren, porque simplemente les gustó, les pareció y ya, y lo ponen a rodar y lo hacen famoso. Entonces, todo lo que tiene que ver con la comunicación y la tecnología va a ser importante, va a ser una manipulación tremenda para lo que son estos personajes, que es el anticristo y el falso profeta. Hablemos ahora del aspecto religioso. El aspecto religioso durante este tiempo del anticristo. Entonces, dice la palabra en Apocalipsis 13:1. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero. Note, cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. El falso profeta también es catalogado como bestia, o es colocado en la misma posición del anticristo, como una bestia que sube las aguas. El falso profeta también, por la misma naturaleza, porque será un hombre sin sentimientos, será un hombre con un espíritu lleno de odio, de maldad, que no tendrá ningún tipo de misericordia. El falso profeta es esta segunda bestia que se describe acá, y él recibirá gran poder para hacer milagros y señales. Fíjese esto tan tremendo. La gente se deja deslumbrar por los milagros, se deja deslumbrar por todas esas cosas, y esta será una de las características de este falso profeta. Él también hará falsos milagros, él hará grandes señales. Recuerde usted, por ejemplo, que en el libro del Éxodo, cuando Moisés se presentó delante de Faraón, dice que él arrojó su vara y se convirtió en serpiente, y los hechiceros que estaban al lado de Faraón también hicieron lo mismo. Es decir, tenían un poder satánico que les permitía moverse de esa manera. Entonces, este hombre, este falso profeta, va a tener unos poderes diabólicos tremendos, que va a influir en milagros, en los cielos, hará descender fuego del cielo, y obviamente todas estas señales pues hará que la gente crea que este personaje o es un extraterrestre o es un dios o alguien especial, porque como ya ha habido el rapto de la iglesia, ya se ha producido el arrebatamiento de la iglesia, y la gente, ¿qué va a pensar cuando se desaparezca todos esos millones y millones de personas de la tierra al tiempo? ¿Qué van a pensar? Pues dirán, como se ha venido preparando el telón, que son los extraterrestres, que simplemente se llevaron a las personas. Entonces, este personaje está haciendo llover fuego del cielo, este personaje está haciendo milagros, tiene que ser un extraterrestre o tiene que ser un dios, y toda la gente le rendirá culto, toda la gente lo tomará, lo colocará en una posición de autoridad, de poder. Dice que este hombre tendrá la imagen de un corderito, tendrá los cuernos como el de un corderito, es decir, tendrá una apariencia de piedad, de inocencia, de sutileza, pero dice que hablará como dragón, es decir, tendrá una apariencia de alguien noble, tendrá la apariencia de alguien sencillo, de alguien amoroso, de alguien que quiere ayudar, pero en el fondo será una persona que hablará
toda la maldad, hablará de su corazón toda la doctrina demoníaca y satánica que va a ser desatada durante ese tiempo de tribulación. Este falso profeta tendrá o vendrá a simbolizar, a imitar al Espíritu Santo. Recuerde que el Espíritu Santo, Jesús dijo, cuando venga el Espíritu Santo, Él los guiará a toda la verdad. Él no hablará de lo suyo, sino que los guiará a la verdad. El Espíritu Santo nos lleva a nosotros a adorar a Jesús. Ese es el trabajo del Espíritu Santo. Entonces, este falso profeta tratará de imitar al Espíritu Santo y él llevará a la gente a adorar al anticristo. Este personaje hará que la gente le rinda culto y adore al anticristo. Ahora, en el aspecto religioso que se está preparando, todo lo que se está gestando en el ámbito secular, vemos, por ejemplo, lo que es el ecumenismo, que será un movimiento muy fuerte para los tiempos finales. ¿Qué es el ecumenismo? El ecumenismo se define como el esfuerzo organizado para lograr la cooperación y la unidad entre los cristianos. Eso supuestamente es el ecumenismo. Es decir, de hecho, por ejemplo, un consejo mundial de iglesias dijo: el Consejo Mundial de Iglesias es una comunidad de iglesias que confiesan al Señor Jesús como Dios y Salvador, según el testimonio de la Escritura, y por ende procuran responder juntas a su vocación común para gloria del Dios único, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y estas iglesias quieren promover, basados en lo que dice la Escritura, la oración de Jesús, de Juan 17:1, dice: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Entonces, el ecumenismo surge con el pensamiento de que vamos a reunir a todos los cristianos, que haya una unidad cristiana, para que todo el mundo sepa que somos uno, que profesamos la fe. Vamos a abrigar, vamos a arropar a todos los cristianos del mundo para que mostremos la fe en Jesucristo. El problema, el cuento, digamos, lo que se infiltra allí, es que ya no se va a arropar solamente a los cristianos que profesan la fe en Jesucristo, sino que se empiezan a arropar personas, comunidades que ya no tienen la misma fe, que ya aparte de Jesucristo también creen en este profeta, que no toman la Biblia como el único libro, sino que también tienen otros libros como referente, que empiezan a juntarnos porque, bueno, está bien, yo no comparto lo que tú dices, pero todos tenemos amor, todos buscamos al mismo Dios, todos tenemos algo en común, todos somos hijos de Dios. Y quiero decirle que eso es mentira, es falso, no es así. Ese falso ecumenismo lo que busca es mezclar los principios de la palabra con cosas o doctrinas falsas que simplemente nos llevan a veces jugar con nuestros valores cristianos, negociar nuestros valores cristianos a cambio de algo. Entonces, el ecumenismo también promueve las buenas obras, la ayuda social, el trabajo social, que juntos ayudemos, no importa si usted es esto o aquello, si creen esto o esto otro, pero juntos vamos a ayudar. Ok, digamos que la ayuda social está bien, pero cuando en ese trabajo de ayuda social vamos a poner en entredicho nuestros principios doctrinales, nuestros principios cristianos, ya la cuestión no está marchando bien. Es decir, cuando, por ejemplo, detrás de esa ayuda social que queremos promover está también la agenda LGBTI, o está, por ejemplo, promover ideologías o filosofías que van en contra de la palabra, en ese momento ya nuestros principios morales están en tela de juicio. Ahí donde nosotros tenemos que tener discernimiento y cortar esa unidad, porque la palabra dice que no hay comunión entre las tinieblas y la luz. Tenemos que ser personas, hermano querido, que seamos muy firmes en nuestros principios, en nuestra creencia, en nuestra fe en Jesucristo. Pablo, por ejemplo, dijo, bueno, aquí habla también de que son corrientes filosóficas, el humanismo, la exaltación del yo, la música, la cultura. Pablo decía, creo que no tengo acá el versículo, bueno, Pablo decía en 2 Corintios, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas?
¿En qué concuerda Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Es decir, Pablo hablaba de manera tajante de que nosotros teníamos que marcar una diferencia como hijos de Dios. Entonces, en esa mezcla de creencias, el ecumenismo simplemente dice, venga, no importa que usted crea en Buda, no importa que usted crea en Mahoma, no importa que usted crea en esto, juntémonos, trabajemos juntos, porque simplemente todos tenemos el mismo Dios y todos buscamos lo mismo. Entonces, esa mezcla llega simplemente a distorsionar los principios de fe que nosotros debemos promover. Ahora, este falso profeta, el falso profeta, tiene un trabajo específico en este tiempo de la tribulación. ¿Cuál será ese trabajo? El falso profeta primero dice que hará descender fuego del cielo a la tierra. Quiere decir que será un hombre que con señales y prodigios va a atraer la atención de las personas para que la gente adore a la bestia. Engañará a los moradores de la tierra con grandes señales. Mandará a los moradores de la tierra que hagan imagen de la bestia. Infundirá aliento a la imagen de la bestia, hará señales en presencia de la bestia y hará marcar a la gente con el número 666. Fíjense que el que mandará a colocar la marca no será el anticristo, será el falso profeta. Ahora, este falso profeta va a trabajar de la mano con el anticristo, va a ser como una dupla ya los dos. Es una imitación de la Trinidad. La Trinidad es Padre, Hijo, Espíritu Santo. Bueno, ellos promueven Satanás, el anticristo y el falso profeta. Esa Trinidad que ellos quieren promover allí, trabajarán juntos, trabajarán de la mano para que simplemente estos 7 años toda la humanidad sea sometida a lo que ellos quieren hacer. ¿Qué es lo que va a caracterizar a este personaje, al falso profeta? Las características que va a tener este personaje es que va a tener apariencia cordero, va a hablar como dragón, va a enseñar y promover la idolatría, va a influir de un modo terrible en la gente y va a ser una persona que va a operar muchos milagros. Todo esto sucederá durante este tiempo de tribulación, durante estos 7 años de tribulación. Ahora, la iglesia, la verdadera iglesia del Señor, no estará en este espacio de tiempo. Y quiero tocar esta parte. Por ejemplo, nosotros debemos separar lo que será el arrebatamiento de la iglesia de lo que será la segunda venida de Cristo. Recuerde que son 2 acontecimientos diferentes. El rapto de la iglesia es algo inesperado. Lo dice Pablo en 1 Tesalonicenses. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado. Fíjese que Pablo pensaba que él iba a ser arrebatado, que él iba a haber muerto. Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor, por tanto alentados los unos a los otros con estas palabras. Entonces, el arrebatamiento de la iglesia hace referencia a que Cristo no pisará esta tierra. Él simplemente llamará a su iglesia y en un abrir y cerrar de ojos, toda su iglesia, tiene la iglesia del Señor, todos los que hemos creído en Jesucristo, los que lo hemos confesado como Señor y Salvador, los que hemos sido establecidos como hijos de Dios por causa de esa fe, toda la iglesia, en un abrir y cerrar de ojos, seremos tomados, seremos levantados por el Señor y estaremos con Él en las nubes, ¿verdad? Pero la segunda venida de Cristo es visible, es diferente. Dice, Apocalipsis dice, y entonces vi el cielo abierto. Eso sucederá después de los 7 años de tribulación. Vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llama Fiel y Verdadero. Note una cosa, un paréntesis acá. Cuando empiece
el tiempo de tribulación, recuerde que Apocalipsis habla acerca de los caballos del Apocalipsis, y el primer caballo que vendrá será también un caballo blanco, pero no será Jesús, es el anticristo que hará su aparición, haciéndose ver como Jesús. Pero cuando Cristo venga, ya al final de esos 7 años, vendrá montado en un caballo blanco, y el que lo monta se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea, y sus ojos serán como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo, y estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. El Verbo de Dios. Entonces, fíjese, hasta aquí entendemos que la venida de Cristo, la segunda venida de Cristo será visible. La primera venida fue cuando Él se hizo hombre y murió en la cruz por nuestros pecados. La segunda venida será cuando Él venga en poder y gloria para establecer su reino milenial. Esa es la segunda venida. Pero el rapto de la iglesia es un acontecimiento que sucederá 7 años antes de que venga la venida. Ahora, el orden cronológico de estos acontecimientos del fin, en esta idea, en este pensamiento, hay varias interpretaciones teológicas. Básicamente, por ejemplo, está el pretribulacionismo, que dice que la iglesia será tomada antes de los 7 años de la tribulación. Está el mesotribulacionismo, que dice que la iglesia será tomada a los 3 años y medio. Es decir, la tribulación son 7 años. Durante los 3 y medio primeros años, el anticristo se mostrará como alguien amable, como alguien que restaura la economía, que restaura todo. Pero a los 3 años y medio siguientes, él se mostrará tal cual es, despiadado, asesino, y él se mostrará con esa cara y empezará la persecución y todo esto. Entonces, este pensamiento teológico dice, en ese momento será tomada la iglesia, es decir, la iglesia pasará los primeros 3 años y medio. Otro concepto teológico, el posttribulacionismo, dice que la iglesia será tomada antes de que acaben los 7 años, es decir, prácticamente la iglesia va a pasar por toda la tribulación y será tomada antes, y después vendrá con Jesús a establecer el reino milenial. Y otros proponen lo que es el rapto parcial, es decir, una parte de la iglesia será tomada antes de la tribulación, otra parte será tomada durante los 3 años y medio, y otra parte será tomada en la segunda mitad del tiempo de tribulación. Son 4 posiciones en cuanto al arrebatamiento de la iglesia. Ahora, en lo personal, yo como pastor Jaime Murcia, yo me identifico con esta posición de pretribulacionismo, es decir, que nosotros vamos a ser arrebatados antes del tiempo de la tribulación, antes de que inicien esos 7 años. Entonces, empieza el tiempo de tribulación, la iglesia es tomada, la iglesia es levantada, hermano querido, nos vamos con Cristo, y en la tierra empiezan los 7 años de tribulación. Ahora, aquí hay un paralelo. Mientras la tierra tiene los 7 años de tribulación, la iglesia es tomada, y en el cielo nosotros vamos a estar experimentando 2 acontecimientos. Número 1, lo que se llama el tribunal de Cristo, que no es lo mismo que el juicio, y estaremos experimentando las bodas del Cordero. El tribunal de Cristo son las coronas, el premio pues que Dios le va a dar a cada uno según sus obras. No es un tribunal de juicio. Y luego de eso pasaremos a las bodas del Cordero. Terminarán las bodas del Cordero. Jesucristo con todos sus santos y sus ángeles vendremos aquí a la tierra, porque se habrán acabado los 7 años, y entonces el Señor establecerá el reino milenial y estaremos con Cristo reinando por 1000 años en esta tierra. Pasados los 1000 años vendrá lo que se conoce como el juicio del trono blanco. En ese juicio del trono blanco, todos los que murieron sin Cristo, todos, absolutamente todos los que no están escritos en el libro de la vida, se presentarán delante del trono blanco, que ese sí es un trono de juicio, por eso se llama el juicio del gran trono blanco, porque allí serán juzgados según sus obras, y como sus nombres no estarán escritos en el libro de la vida, entonces ellos serán lanzados al lago que arde con fuego y azufre, que es un lugar de tormentos. Eso es lo que la Biblia también llama la segunda resurrección. Dice, bienaventurados los que no tienen parte en esa segunda resurrección, sino que nos fuimos en la primera, porque los de la segunda
se levantarán para juicio eterno. Ahora, cuando Cristo venga, después del tiempo de tribulación, Él tomará al falso profeta y al anticristo y serán lanzados al lago de fuego. Aquí debemos entender algo. El lago de fuego no es lo mismo que el infierno. Hay una separación allá. El infierno es un lugar de tormento donde están todas las personas que murieron sin Cristo hasta este momento. Hasta este momento. Todos los que murieron sin Cristo están en el infierno, están siendo atormentados. Cuando venga el juicio del trono blanco, todos ellos se levantarán. El mar entregará a sus muertos, dice la palabra. Ricos, grandes, todos los que estuvieron en la tierra que murieron sin Cristo se presentarán delante del trono, del juicio del trono blanco, y de allí serán juzgados y lanzados ya no al infierno, porque ya estuvieron en el infierno, serán lanzados al lago que arde con fuego y azufre, que será por toda la eternidad. Fíjese que la palabra dice: la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Es decir, la muerte y el Hades hace referencia a ese infierno, a ese lugar de tormento, y todos los que estuvieron allí serán lanzados al lago de fuego y azufre. El lago de fuego y azufre, Dios no lo creó para el hombre, Dios lo creó para Satanás y sus ángeles. Pero los hombres que estén allá será porque no quisieron reconocer a Cristo como Señor y Salvador. Y esto es lo que la Biblia llama la muerte segunda. Ahora, toda persona que no reconoció a Cristo como Señor y Salvador, su nombre será borrado del libro de la vida, y por lo tanto, al no estar su nombre en el libro de la vida, será lanzado al lago de fuego y azufre, como lo dice Apocalipsis 20:15. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago que arde con fuego y azufre. Luego dice también: la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen, y estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago que arde con fuego y azufre. Y posteriormente también el mismo Satanás dice: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Ahora, yo acostumbro siempre enseñar que las personas que van al infierno se van por un solo pecado. Un solo pecado es el que lleva a las personas al infierno. No es ni el adulterio, ni la fornicación, ni el robo, ni el homicidio, ninguno de esos. No es por ninguno de esos pecados. Y son pecados, obviamente, y están mal, obviamente. Pero no se van a ir al infierno por ninguno de esos pecados. Las personas que van al infierno se van por un solo pecado, y es por no haber creído en Jesucristo como Señor y Salvador, como lo dice en Juan capítulo 3. Dice: el que no cree ya ha sido condenado, por cuanto no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Quiere decir que la única manera de escapar del lago de fuego y azufre es reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador. Cada vez que nosotros hablamos y predicamos acerca de esta época, de este tiempo, la mayoría de las personas sienten a veces cierto temor, tienen a veces están como predispuestos en cuanto a esto que ha de venir. Pero fíjense que el mensaje, por ejemplo, cuando Pablo le hablaba a las personas acerca de lo que ha de venir, de la segunda venida de Cristo, él les decía allí en Tesalonicenses 4:13, dice: por lo tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Es decir, Pablo le decía a la gente: mire, vamos a ser tomados, vamos a ser arrebatados en un abrir y cerrar de ojos, Cristo vendrá por nosotros. Aliéntense, desen fuerza unos a otros. Pero hoy en día, cuando se habla de esto, la gente tiene miedo. Ay, Cristo viene, Cristo ya va a venir. ¿Por qué? Porque la gente de alguna manera no ha entendido el plan redentor de Jesucristo. No ha entendido que una vez que usted tiene a Cristo y que usted recibe el sello del Espíritu Santo, el mismo apóstol Pablo dijo: ¿quién nos separará del amor de Dios? Ni la muerte, ni la vida, ni el pasado, ni el presente, ni ángeles, ni principados, ni potestades. Nadie nos podrá separar del amor de Dios. Nosotros tenemos que estar muy seguros, muy firmes, muy arraigados en nuestro pensamiento de que somos de Cristo, le pertenecemos a Él, hemos sido sellados con el Espíritu Santo y nadie nos va a arrebatar de su mano. Así que nosotros
hablamos, predicamos, enseñamos acerca de lo que es el tiempo de la tribulación, porque lo dice la Biblia, porque debemos enseñarlo, pero yo tengo mi fe puesta que no estaremos allí, que nosotros seremos tomados con el Señor, que disfrutaremos con nuestro Salvador Jesucristo, que estaremos con Él en las bodas del Cordero, y que cuando predicamos esto es para que las personas atiendan al llamado de salvación que el Señor está extendiendo a todas las naciones, a toda persona, a toda criatura. Es tiempo de salvación. Les invito a que hagamos una oración y pongamos este tiempo en las manos de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias por tu palabra, porque tu palabra nunca vuelve vacía, tu palabra cumple el propósito con el cual la envías. Bendecimos cada persona que abre su corazón para la palabra. Bendecimos, Señor, cada vida que, Señor, recibe con disposición tu palabra. Oramos, Señor, para que esa palabra fortalezca la fe, que esa palabra nos ayude a crecer en el conocimiento tuyo. Te damos gracias, Señor, porque hemos sido sellados con el Espíritu Santo, porque a través de Jesucristo tenemos vida eterna, porque creo a lo que dice la palabra. Nadie nos arrebatará de tu mano, Señor. Hemos sido sellados con el Espíritu Santo y contigo estaremos, Señor, por toda la eternidad. Y oramos para que todos aquellos que escuchen este mensaje, Señor, no es por infundir miedo y temor, sino por el contrario, para que reconozcan que Jesucristo pagó un precio muy alto para que nosotros no tuviésemos parte en ese tiempo de angustia y dolor que ha de venir sobre la humanidad. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, muchas gracias a todos por su atención.